Ethan Cole llevaba casi 3 años trabajando en la estación Orión. Pero aún así, la vida extraterrestre le resultaba extraña. La estación albergaba humanos y más de 20 razas alienígenas, y cada raza tenía sus propias reglas. Algunos extraterrestres nunca se dieron la mano, otros nunca miraron directamente a los ojos de otra persona, y otros nunca hablaron mientras comían. Ethan había aprendido lo suficiente como para mantenerse alejado de los problemas, pero seguía siendo un ingeniero humano que a menudo hablaba sin pensar. Ese pequeño hábito nunca había causado un problema grave, pero ese día, una simple frase estaba a punto de cambiarlo todo. Ethan fue enviado a la cubierta de investigación número 7 después de que el sistema eléctrico fallara repentinamente sin previo aviso. Las luces eran tenues. Varias puertas estaban cerradas con llave y la mitad de las máquinas científicas habían dejado de funcionar. Cuando Ethan entró en el laboratorio principal, vio a una sola persona esperándolo cerca del panel de control dañado. Era una joven Velari llamada Lyra, de piel suave de color azul plateado, cabello blanco largo y ojos violeta brillante. Parecía tranquila y seria, pero Ethan notó que lo observaba muy atentamente mientras él abría su caja de herramientas. Lyra ya había tenido contacto con humanos, pero nunca había trabajado a solas con uno durante varias horas. Había oído historias de que los humanos eran ruidosos, descuidados, emocionales y a veces muy extraños. Ethan no parecía peligroso, pero hablaba con las máquinas averiadas como si pudieran entenderle. Cuando un cable se negaba a conectarse, lo llamaba terco, y cuando se abría un panel, le daba las gracias como a un viejo amigo. Lyra intentó no reaccionar, pero Ethan notó la pequeña sonrisa que apareció en su rostro durante apenas un segundo. La reparación resultó más difícil de lo que Ethan esperaba porque el problema estaba oculto en lo más profundo del sistema eléctrico. Le pidió a Lyra que sostuviera una pequeña luz mientras él extendía un brazo detrás del panel de control. Durante casi una hora, Ethan probó cables, cambió piezas y se quejó en voz baja de quienquiera que hubiera diseñado el sistema. Lyra apenas dijo nada, pero permaneció a su lado y siguió todas sus instrucciones sin cuestionarlas. Cuando Ethan finalmente encontró el núcleo de energía dañado, sonrió y dijo: «Aquí estás, pequeño y feo problema». Lyra lo miró con clara confusión, y Ethan se rió al ver su expresión. Explicó que los humanos a veces hablan de forma extraña, cuando están cansados o molestos. Ella preguntó por qué los humanos atribuían sentimientos a objetos que no los tenían, y Ethan dijo que no tenía una buena respuesta. Eso hizo que Lyra volviera a sonreír, y esta vez su sonrisa duró varios segundos en lugar de desaparecer de inmediato. Ethan dejó de trabajar por un momento porque el serio investigador de extraterrestres de repente tenía un aspecto completamente diferente. Sin pensarlo, Ethan la miró y le dijo: «¿Sabes? Estás realmente hermosa cuando sonríes». Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad que ni siquiera comprendió lo que había hecho. La sonrisa de Lyra desapareció al instante, y todo su cuerpo quedó inmóvil como una estatua. La pequeña luz se le resbaló de los dedos y golpeó el suelo metálico con un sonido seco. Ethan la miró fijamente, de repente seguro de haber infringido alguna regla alienígena importante. Sus ojos violetas estaban muy abiertos, y miró a Ethan como si acabara de revelar un secreto prohibido. Ethan levantó rápidamente ambas manos y dijo: «Oye, lo siento, no quise incomodarte». Lyra no dijo nada, lo que solo lo puso más nervioso porque nunca antes la había visto tan sorprendida. Soltó una risa incómoda y añadió: «Olvídense de que lo dije. Los humanos a veces decimos cosas así». Fue entonces cuando Lyra se acercó de repente, y su expresión cambió de sorpresa a algo mucho más serio. «No», dijo en voz baja. Ethan parpadeó y preguntó: «¿No qué?». Lyra lo miró fijamente a los ojos y dijo: «No puedes retractarte de esas palabras». Su voz era tranquila, pero Ethan podía percibir algo fuerte tras ella, casi como una mezcla de miedo y esperanza. Intentó explicar que solo era un cumplido, pero Lyra negó con la cabeza antes de que pudiera terminar.
Antes de que Ethan pudiera preguntar qué ocurría, la puerta del laboratorio se abrió y entraron 2 agentes de seguridad de Belari. Eran altos, estaban fuertemente armados y ambos se detuvieron en el momento en que vieron a Lyra de pie cerca de Ethan. Un oficial miró a Lyra, luego a Ethan, y dijo algo en voz baja en el idioma Belari. El rostro del segundo oficial cambió de inmediato, y miró a Ethan como si el humano hubiera hecho algo imposible. Ethan miró lentamente de un alienígena a otro, y se dio cuenta de que la situación estaba empeorando muy rápidamente. ¿Qué dije?, preguntó finalmente Ethan. Lyra se giró hacia él y por primera vez su máscara de calma desapareció por completo. Entre mi gente, dijo, las palabras sobre la belleza no se pronuncian sin significado. Ethan frunció el ceño y le dijo que los humanos se dedicaban a hacer cumplidos todo el tiempo, a veces a amigos y a veces a desconocidos. Lyra parecía aún más sorprendida, como si los humanos se hubieran convertido de repente en la especie más extraña de toda la galaxia. Ethan intentó de nuevo restarle importancia al momento, pero Lyra no se lo permitió. Ella le hizo una pregunta sencilla. ¿Mentiste lo que dijiste? Ethan abrió la boca, dispuesto a eludir el problema, pero se detuvo al mirarla a la cara. Podría haber mentido y puesto fin a la extraña conversación, pero algo en su interior se negaba a hacerlo. No, dijo lentamente. Lo decía en serio. De verdad creo que eres hermosa. Los 2 guardias guardaron un silencio absoluto, y Lyra se quedó mirando a Ethan durante varios segundos. Entonces, para sorpresa de Ethan, ella volvió a sonreír. Pero esta sonrisa era más suave y emotiva que la anterior. Antes de que nadie pudiera decir nada, la alarma de la estación sonó repentinamente en la sala de investigación, y las luces rojas comenzaron a parpadear. Los guardias le dijeron a Lyra que se fuera con ellos, pero ella los ignoró y de repente agarró a Ethan por la muñeca. Cuando las puertas de emergencia comenzaron a cerrarse a su alrededor, Ethan se dio cuenta de que su cumplido accidental ya no era un pequeño error. No tenía ni idea de qué promesa creían los Belari que había hecho, ni por qué Lyra se negaba a dejarle retractarse. Él solo sabía que ella seguía sujetándole la muñeca mientras las luces de advertencia iluminaban la habitación de rojo. Fuera del laboratorio, se oían pasos pesados que avanzaban rápidamente por el pasillo, y alguien gritó una orden de emergencia. Ethan miró a Lyra, esperando ver miedo, pero ella solo lo miraba a él con esos brillantes ojos violetas. Y en ese momento comprendió que el verdadero peligro podría no ser la alarma de la estación en absoluto. La alarma de emergencia siguió sonando mientras Ethan y Lyra salían del laboratorio de investigación. La estación había sufrido un pequeño corte de energía en otra sección, por lo que el peligro no era tan grave como Ethan temía en un principio. Aún así, Lyra no le soltó la muñeca hasta que llegaron a un pasillo seguro lleno de trabajadores de la estación. Ethan miró su mano, luego su rostro, pero ella actuó como si sostenerlo fuera algo completamente normal. Los 2 guardias Belari lo seguían de cerca, y ambos no dejaban de mirar a Ethan con extrañeza. Cuando por fin dejó de sonar la alarma, Ethan decidió que necesitaba respuestas antes de que la situación se volviera aún más confusa. Le preguntó a Lyra por qué un simple cumplido había provocado una reacción tan fuerte. Lyra lo llevó a una habitación lateral tranquila y le explicó que las palabras de Belari tenían un profundo significado social. Entre su gente, decir que alguien era bella no era algo que los amigos dijeran a la ligera. Podría demostrar un profundo respeto, interés emocional o el comienzo de un vínculo serio entre 2 personas. Ethan la miró fijamente durante varios segundos antes de pasarse una mano por la cara. Explicó que los humanos a menudo hacen cumplidos sin hacer ninguna promesa. Una persona podría decirle a una amiga que se ve bien y luego continuar el día como si nada importante hubiera sucedido. Lyra escuchó atentamente, pero su expresión no se suavizó. Entonces ella le hizo una pregunta que incomodó repentinamente a Ethan. ¿Acaso tu cumplido era falso?, preguntó ella. Ethan inmediatamente dijo que no, porque no había mentido cuando la llamó hermosa.
Lyra ladeó la cabeza y le preguntó por qué quería retractarse de palabras que eran ciertas. Ethan intentó explicar que el problema no era la verdad, sino el significado que su cultura le daba a esas palabras. Lyra respondió en voz baja. Entonces, quizás tu gente habla con demasiada facilidad. A partir de ese día, Lyra empezó a aparecer cerca de Ethan con mucha más frecuencia. Ella lo acompañaba durante las pausas para comer, caminaba a su lado por la estación y le hacía preguntas sobre las costumbres locales. Ethan se dio cuenta poco a poco de que casi todo lo que hacía podía ser malinterpretado según los estándares de Belari. Cuando él le trajo una taza de té caliente, ella la miró como si le hubiera hecho un regalo importante. Cuando él le guardó un asiento en el almuerzo, 3 trabajadores de Belari que estaban cerca dejaron de hablar y se quedaron mirándolos fijamente. Ethan intentó que las cosas fueran sencillas, pero Lyra parecía interesada en cada pequeño hábito humano. Preguntó por qué los humanos sonreían a los extraños, por qué bromeaban durante trabajos peligrosos y por qué se elogiaban tan a menudo. Ethan le dijo que a veces las palabras amables hacen que un día difícil sea más llevadero. Lyra se quedó callada tras oír eso, y Ethan notó una tristeza en sus ojos que no había estado allí antes. Por primera vez, se preguntó si nadie le había hablado jamás con amabilidad sin esperar nada a cambio. La extraña situación empeoró 2 días después, cuando Ethan entró en el comedor de la estación. Varios trabajadores dejaron de hablar repentinamente en cuanto lo vieron. Un técnico humano apartó a Ethan y le preguntó qué le había hecho a la hija del líder Belari. Ethan se rió, porque pensó que el hombre estaba bromeando, pero el técnico no sonrió. Entonces Ethan descubrió la verdad que Lyra, por alguna razón, había olvidado mencionar. Lyra no era solo una investigadora, era hija del comandante Baelor, uno de los líderes Belari más poderosos del sector. Lo peor es que la noticia del halago de Ethan ya había llegado al barco de Baelor. Minutos antes había llegado un mensaje que decía que el comandante vendría personalmente a la estación Orión. Y su primera petición fue muy sencilla. Quería conocer al ser humano que le había dicho esas palabras a su hija. Ethan pasó la mañana siguiente tratando de no pensar en la llegada del comandante Baelor a la estación. Eso era difícil porque casi todos a su alrededor parecían estar al tanto del extraño cumplido. A los trabajadores humanos les pareció graciosa la historia, pero los trabajadores de Belari trataron a Ethan con profundo respeto y discreto interés. Cada vez que Lyra entraba en la habitación, la gente miraba a Ethan y enseguida apartaba la mirada. Ethan comenzaba a comprender que sus pocas palabras imprudentes habían adquirido una importancia mucho mayor de la que jamás había imaginado. Lyra lo encontró cerca de la sala de máquinas mientras él revisaba un sistema de refrigeración dañado. Ella permaneció a su lado en silencio hasta que Ethan finalmente le preguntó por qué nunca le había hablado de su padre. Lyra respondió que su apellido no cambiaba quién era ella, por lo que no creía que fuera importante. Ethan rió suavemente y dijo que tener como padre a uno de los comandantes más fuertes del sector era muy importante. Lyra pareció confundida por su reacción, pero luego admitió lentamente que su padre podía ser difícil. Mientras trabajaban juntos, Ethan finalmente le preguntó por qué su cumplido la había afectado tan profundamente. Lyra guardó silencio y bajó la mirada hacia las herramientas que tenía en las manos. Explicó que a los niños Belari se les inculcaba valorar la fuerza, el control, el deber y el servicio por encima de los sentimientos personales. Sus profesores le habían dicho a menudo que era inteligente, disciplinada, útil y digna de su apellido. Pero en todos sus años, nadie la había mirado y simplemente le había dicho que era hermosa. Ethan dejó de trabajar al oír eso y la miró sorprendido. Para él, llamar bella a alguien era un pequeño gesto de amabilidad, pero para Lyra se había convertido en un recuerdo que no podía olvidar. Ella le dijo que incluso en su propia familia, rara vez usaban palabras suaves, porque creían que las emociones podían debilitar a las personas. Ethan negó con la cabeza y dijo que los humanos no siempre ven la bondad como una debilidad. A veces, explicó,
Una frase sincera puede darle fuerza a una persona cuando más la necesita. Lyra lo miró atentamente y le preguntó por qué los humanos mostraban amabilidad cuando no recibían nada a cambio. Ethan pensó un momento antes de decir que los humanos eran extraños en ese sentido. Podían pelearse por nimiedades, pero también podían ayudar a desconocidos, compartir comida o consolar a alguien que acababan de conocer. Dijo que a veces la gente necesita saber que alguien se fijaba en ellos y que le importaba que estuvieran allí. Los ojos violetas de Lyra se suavizaron mientras preguntaba en voz baja: ¿Eso fue lo que hiciste cuando me hablaste? A Ethan de repente le resultó difícil responder porque la pregunta le pareció más seria que antes. Le dijo que no había planeado el cumplido y que simplemente había dicho lo que pensaba en ese momento. Lyra sonrió levemente y dijo que eso hacía que las palabras fueran más importantes, no menos. Durante unos segundos ninguno de los dos habló, y el ruido de la sala de máquinas parecía lejano. Ethan empezó a darse cuenta de que Lyra ya no solo sentía curiosidad por la cultura humana, sentía curiosidad por él. Su momento de tranquilidad terminó cuando el dispositivo de muñeca de Lyra emitió repentinamente una señal aguda. Miró el mensaje, y la expresión dulce de su rostro desapareció de inmediato. Ethan preguntó qué pasaba, pero Lyra permaneció en silencio el tiempo suficiente para ponerlo nervioso. Finalmente, levantó la vista y le dijo que la nave del comandante Baylor había entrado en la zona de la estación antes de lo previsto. Su padre llegaría en menos de una hora, y había rechazado todas las reuniones hasta que habló primero con Ethan. Ethan bromeó diciendo que tal vez podría esconderse dentro del sistema de refrigeración hasta que Baylor se marchara. Lyra casi sonrió, pero rápidamente volvió a ponerse seria, y le dijo que esconderse solo empeoraría las cosas. Entonces se acercó y le advirtió a Ethan que su padre creía que las palabras demostraban honor, y las palabras rotas demostraban debilidad. Ethan preguntó qué pasaría si Baylor creyera que había insultado a Lyra o jugado con sus sentimientos. Lyra miró hacia la ventana de la estación mientras una enorme nave Velari oscura aparecía lentamente a la vista. «Te preguntará qué quisiste decir realmente», dijo Lyra en voz baja. Ethan observó cómo se acercaba el buque de guerra y sintió un nudo en el estómago al ver a los combatientes armados moverse a su alrededor. Entonces Lyra lo miró y añadió una última advertencia que hizo desaparecer su sonrisa nerviosa. «Pase lo que pase, Ethan, no le mientas». Un instante después, la estación anunció la llegada del comandante Baylor, y unos pasos pesados comenzaron a dirigirse hacia la cubierta de máquinas. El comandante Baylor entró en la cubierta de ingeniería seguido por 6 guardias Velari armados. Era más alto de lo que Ethan esperaba. Tenía la piel azul oscuro, una armadura plateada y unos ojos fríos que parecían estudiar a cada persona en la habitación. Los trabajadores guardaron silencio en cuanto apareció, e incluso los oficiales de la estación se movían con cautela a su alrededor. Lyra permanecía de pie junto a Ethan, pero su rostro sereno no podía ocultar la tensión en sus ojos. Ethan deseó de repente no haber guardado silencio cuando la vio sonreír por primera vez. Baylor se detuvo a pocos pasos de Ethan y lo miró de arriba a abajo sin decir palabra. Luego hizo una pregunta sencilla. ¿Eres tú la persona que dijo que mi hija era hermosa? Ethan pensó por un instante en negarlo todo, pero recordó la advertencia de Lyra de no mentir. Sí, respondió. Ese era yo. La expresión del comandante no cambió, pero los guardias que estaban detrás de él se pusieron aún más en alerta. Baylor le preguntó a Ethan si comprendía el significado de esas palabras entre los Velari. Ethan respondió que ahora lo entendía, pero que no había comprendido su significado cuando las pronunció por primera vez. Explicó que los humanos a menudo hacen cumplidos sin prometer nada a cambio ni pedir nada a cambio. Los ojos de Baylor se entrecerraron como si esa respuesta solo hiciera que los humanos parecieran más peligrosos. Preguntó por qué un ser humano pronunciaría palabras tan contundentes sin pensar primero en las consecuencias. Ethan esbozó una leve sonrisa nerviosa
y dijo que a veces los humanos hablan con el corazón antes de que la mente tenga tiempo de detenerlos. A Baylor no le hizo ninguna gracia, y Lyra apartó la mirada discretamente para ocultar una leve sonrisa. Entonces el comandante hizo la pregunta que Ethan temía escuchar. Si las palabras se pronunciaron sin pensar, ¿eran falsas? Ethan miró lentamente a Lyra antes de responder que no, que las palabras habían sido completamente ciertas. La habitación volvió a quedar en silencio, y los ojos de Lyra se abrieron ligeramente ante la respuesta de Ethan. Baylor preguntó si Ethan pensaba honrar el significado que sus palabras habían creado. Ethan dijo que no podía prometer nada basándose en una tradición que desconocía por completo. Pero también se negó a fingir que Lyra no significaba nada para él, solo para escapar de una situación incómoda. Dijo que cualquier futuro entre ellos debería ser decidido por ambos, no por una regla o una casualidad. El rostro de Baylor se endureció, y uno de los guardias dio un paso al frente. Pero Ethan no retrocedió. No intentaba insultar al comandante, y no tenía ningún arma en las manos. Simplemente dijo que los humanos creían que las personas tenían derecho a elegir en quién confiar y a quién querer. Lyra miró a Ethan con sorpresa, pues nadie había hablado nunca de su futuro tan abiertamente delante de su padre. Por primera vez, Baylor apartó la mirada de Ethan y miró directamente a su hija. Le preguntó a Lyra si el humano le había prestado atención de forma forzada o si la había tratado sin respeto. Lyra respondió que no. Le contó a su padre que Ethan había sido amable con ella antes de saber nada sobre su familia o su posición social. También dijo que él era la primera persona que le había hablado como si fuera simplemente Lyra, y no la hija del comandante Baylor. Esa respuesta pareció herir a Baylor más de lo que Ethan esperaba. Antes de que Baylor pudiera responder, todas las luces de la sala de máquinas se apagaron repentinamente. Una violenta explosión sacudió la estación, lanzando a varios trabajadores contra las paredes. Las luces rojas de emergencia se encendieron segundos después, y una voz anunció que naves desconocidas habían atacado la estación Orión. Los guardias rodearon inmediatamente a Baylor y Lyra, mientras Ethan corría hacia la pantalla de control más cercana. La pantalla mostraba los daños extendiéndose por varias secciones de la estación. Entonces Ethan vio algo que le heló la sangre. La cubierta de investigación número 7 se había quedado sin electricidad, y las puertas de emergencia habían dejado atrapadas a decenas de personas en su interior. La expresión de Lyra cambió al ver el informe, ya que varias de sus amigas trabajaban allí. Baylor le ordenó que se quedara con los guardias, pero Ethan ya estaba buscando su kit de herramientas de emergencia. Conocía una ruta de mantenimiento que permitía llegar a la sección afectada antes de que llegaran los equipos de seguridad. Lyra agarró el brazo de Ethan y le preguntó qué pensaba hacer. Le dijo que iba a abrir las puertas selladas antes de que los trabajadores atrapados se quedaran sin aire. Baylor le ordenó que esperara a los soldados, pero Ethan negó con la cabeza porque esperar podía costar vidas. Luego miró a Lyra y dijo: «Los humanos no son buenos para seguir órdenes cuando la gente necesita ayuda». Antes de que nadie pudiera detenerlo, Ethan corrió hacia el oscuro pasillo de mantenimiento, mientras Lyra tomaba una decisión que dejó atónito a su padre. Ella lo siguió. Ethan se movía rápidamente por el estrecho túnel de mantenimiento, mientras las luces rojas de emergencia parpadeaban sobre él. Lyra se mantuvo cerca, a pesar de que él le había dicho 2 veces que volviera con su padre. La estación volvió a temblar cuando otra explosión se produjo en algún lugar, muy por debajo de ellos. El polvo caía de las paredes metálicas, y el sonido de las alarmas llenaba todos los pasillos a su alrededor. Ethan sabía que solo les quedaban unos minutos antes de que los trabajadores atrapados en la cubierta de investigación número 7 comenzaran a quedarse sin aire. Llegaron hasta una puerta de servicio dañada, pero el panel de control estaba completamente inoperativo. Ethan abrió su caja de herramientas y sacó un pequeño aparato eléctrico que había construido para reparaciones de emergencia. Lyra lo observó mientras conectaba cables directamente al sistema de la puerta, y las chispas saltaban alrededor de sus manos. Ella preguntó si el método era seguro, y Ethan le dedicó una rápida sonrisa.
No, dijo. Pero la seguridad no es muy útil ahora mismo. La puerta se abrió de repente y ambos entraron en un pasillo oscuro lleno de humo. Podían oír voces asustadas que provenían del otro lado de un muro de emergencia sellado. Varios trabajadores de la estación quedaron atrapados allí, entre ellos 3 miembros del equipo de investigación de Lyra. La puerta principal se había cerrado con llave después de que el ataque dañara el sistema eléctrico. Ethan revisó los controles y rápidamente se dio cuenta de que la puerta no se podía abrir desde ese lado. Lyra preguntó si debían esperar al equipo de seguridad, pero Ethan negó con la cabeza. El nivel de oxígeno ya estaba bajando, y la ayuda podría llegar demasiado tarde. Encontró un pequeño túnel de acceso que discurría detrás del muro dañado y comenzó a trepar por su interior. Lyra lo agarró del brazo y le dijo que el túnel era demasiado inestable. Ethan respondió: «Tal vez, pero esas personas no tienen otra opción». Se arrastró por el estrecho espacio hasta llegar al sistema de puerta manual. El metal a su alrededor estaba caliente, y cada movimiento de la estación hacía temblar el túnel. Entonces Ethan oyó un ruido seco a sus espaldas cuando parte del techo empezó a romperse. Lyra gritó su nombre, pero él siguió trabajando en la cerradura. Unos segundos después, la puerta de emergencia finalmente comenzó a abrirse. Los trabajadores atrapados se apresuraron a pasar mientras Lyra los guiaba hacia la sección más segura. Todos lograron salir, pero justo cuando Ethan intentaba regresar, parte del túnel se derrumbó tras él. Un pesado soporte metálico cayó entre él y Lyra, bloqueando el único camino despejado. Lyra le gritó, y Ethan respondió que estaba vivo pero atrapado. Le dijo que se llevara a los demás y se marchara antes de que se produjera el siguiente ataque. Lyra se negó. Ordenó a los trabajadores que continuaran sin ella y comenzó a buscar otra manera de llegar hasta Ethan. Uno de los investigadores de Belari le dijo que era demasiado peligroso, pero Lyra lo ignoró. Encontró un pasadizo lateral roto y trepó entre el humo y los cables colgantes hasta que volvió a ver a Ethan. Por primera vez, Ethan comprendió que ella estaba dispuesta a arriesgar su propia vida por él. Juntos, encontraron una antigua escotilla de mantenimiento que conducía a la cubierta inferior. Ethan resultó herido en un brazo, pero siguió moviéndose mientras Lyra lo ayudaba a sostenerse. A través de su comunicador, el comandante Baelor ordenó a Lyra que regresara de inmediato. Miró a Ethan y luego respondió a su padre con voz tranquila: «Volveré cuando él regrese». Baelor guardó silencio al otro lado de la línea. Ethan miró a Lyra y le dijo que o era muy valiente, o estaba completamente loca. Lyra le dedicó una sonrisa cansada y dijo: «Quizás tus hábitos humanos se estén volviendo peligrosos». Entonces, otra explosión sacudió el pasillo, y el suelo bajo ellos se abrió repentinamente. Mientras caían hacia la oscuridad, Ethan buscó la mano de Lyra y se negó a soltarla. Ethan golpeó con fuerza la cubierta inferior, pero nunca soltó la mano de Lyra durante la caída. Durante varios segundos, ambos permanecieron inmóviles mientras el polvo y los trozos de metal caían a su alrededor. Lyra estaba conmocionada pero a salvo, mientras que Ethan se había lastimado gravemente el hombro al golpearse contra el suelo. Rápidamente se colocó a su lado y le ayudó a sentarse contra la pared. Ethan intentó bromear sobre el aterrizaje, pero Lyra pudo ver el dolor en su rostro. La cubierta inferior estaba a oscuras, y la mayoría de las luces de emergencia ya habían dejado de funcionar. Lyra utilizó su dispositivo de muñeca para encontrar el camino hacia la sección médica más cercana. Ethan quería seguir caminando solo, pero ella le pasó el brazo que tenía sano por el hombro. Ella le dijo que ya había salvado a suficientes personas por un día. Ahora, dijo, era su turno de asegurarse de que él llegara a un lugar seguro. Avanzaron lentamente por el corredor dañado mientras los combates continuaban a lo lejos, por encima de ellos. Ethan le preguntó por qué se había negado a marcharse cuando tuvo una clara oportunidad de escapar. Lyra miró al frente por un momento, antes de finalmente responder a su pregunta. Dijo que él se había puesto en peligro por personas que apenas conocía sin pedir ninguna recompensa.
Dejarlo atrás después de eso habría sido algo que jamás se habría perdonado a sí misma. Cuando finalmente llegaron a la sección médica, los guardias de la estación los estaban esperando. El comandante Baelor llegó apenas unos instantes después y se detuvo al ver a su hija apoyando a Ethan. Él quería hablar, pero Lyra le dijo que Ethan necesitaba tratamiento primero. Baelor no protestó, y el equipo médico llevó rápidamente a Ethan adentro. Por primera vez, el poderoso comandante observó al humano con algo parecido al respeto. Horas después, Ethan despertó en una tranquila habitación médica, con el hombro cubierto por un vendaje en proceso de curación. Lyra estaba sentada junto a la cama, todavía con la misma ropa sucia del ataque. Ethan sonrió débilmente y le preguntó si había estado allí todo el tiempo. Lyra respondió que sí, como si nunca hubiera habido otra opción. Entonces su expresión se tornó seria y dijo que había algo que él necesitaba comprender. Le explicó a Ethan por qué su primer cumplido había significado tanto para ella. Durante toda su vida, la gente había elogiado su rango, su inteligencia, su disciplina y su apellido. Nadie había elogiado jamás algo que perteneciera únicamente a Lyra. Cuando Ethan la llamó hermosa, la miró sin saber quién era su padre. Por un breve instante, se sintió vista como una persona y no como una obligación. Ethan finalmente comprendió por qué ella se había negado a dejarle retractarse de sus palabras. La miró y le dijo que seguía creyendo exactamente lo que había dicho. Luego añadió que su valentía la hacía aún más hermosa de lo que él había sabido al principio. Los ojos violetas de Lyra se suavizaron y una pequeña sonrisa apareció lentamente en su rostro. Esta vez, Ethan no apartó la mirada ni intentó cambiar sus palabras. Lyra se inclinó hacia él y le dijo que la tradición Velarri permitía que quien recibía esas palabras respondiera. Ethan preguntó qué significaba eso, y ella lo observó fijamente durante un largo rato. Entonces dijo, «Eres la persona más valiente y extraña que he conocido». Ethan rió suavemente, pero Lyra aún no había terminado. Ella sonrió y añadió, «Y Ethan, creo que tú también eres guapo». Antes de que Ethan pudiera responder, la puerta de la enfermería se abrió y el comandante Baelor entró. Él había escuchado claramente las últimas palabras de Lyra, e incluso Lyra se puso nerviosa de repente. Baelor miró a su hija, luego a Ethan, y lentamente cruzó los brazos. Durante varios segundos de silencio, nadie supo qué iba a decir el comandante. Entonces Baelor miró directamente a Ethan y dijo, «Humano, creo que debemos hablar de nuevo». El comandante Baelor permanecía de pie junto a la cama de hospital de Ethan, mientras Lyra se mantenía cerca del humano. Durante un largo instante, el poderoso líder Velarri no dijo nada y solo estudió el rostro de Ethan. Ethan esperaba otra advertencia, otra pregunta, o tal vez una orden de mantenerse alejado de Lyra. En cambio, Baelor lo sorprendió a ambos preguntándoles si Ethan realmente pensaba todo lo que había dicho. Ethan miró a Lyra y respondió, «Sí, comandante, y lo digo con más convicción ahora que antes». Baelor asintió lentamente, pero su rostro permaneció serio mientras se acercaba a la cama. Dijo que a los Velarri les resultaba difícil comprender a los humanos porque a menudo actuaban sin pensar. Bromeaban en momentos de peligro, arriesgaban sus vidas por desconocidos y pronunciaban palabras contundentes sin ser conscientes de su efecto. Pero después de ver a Ethan entrar en una estación dañada para salvar a personas que apenas conocía, Baelor comprendió algo importante. Quizás la bondad humana no era una debilidad, y quizás los sentimientos sinceros no necesitaban reglas estrictas. Lyra miró a su padre con sorpresa porque nunca antes lo había oído hablar de esa manera. Baelor se volvió hacia ella y admitió que había dedicado demasiados años a enseñar el deber en lugar de la simple bondad. Siempre había creído que la fuerza provenía del control, del silencio y de no mostrar nunca demasiadas emociones. Pero ver a su hija arriesgar su vida por Ethan le había demostrado que preocuparse por alguien también podía generar fortaleza. Por primera vez en años, Lyra dio un paso al frente y abrazó en silencio a su padre.
Unas semanas después, la estación Orion había vuelto a la normalidad tras el ataque. Ethan volvió a su trabajo de ingeniería, mientras que Lyra retomó su investigación en las cubiertas superiores. Pero algo en los alrededores de la estación había comenzado a cambiar lentamente, especialmente entre los trabajadores de Belari. Habían oído la historia del cumplido humano y del extraño vínculo que había surgido a partir de él. Algunos de ellos comenzaron a preguntar a los humanos cómo decir palabras amables sin que todo sonara como una promesa. Al principio, los resultados fueron graciosos porque los Belari no tenían ni idea de cómo funcionaban los cumplidos normales. Un guardia de Belari le dijo a un cocinero humano que su sopa era una poderosa muestra de grandeza personal. Otro le dijo a su amigo que su nuevo uniforme la hacía menos aterradora de lo habitual. Los humanos rieron, pero también ayudaron a los Belari a comprender cómo unas simples palabras amables podían hacer sentir bien a la gente. Al poco tiempo, comenzaron a oírse pequeños halagos en lugares donde antes los Belari solo hablaban de trabajo y deber. Lyra notó el cambio con mayor claridad cuando uno de sus jóvenes ayudantes terminó un proyecto de investigación difícil. En lugar de limitarse a decir que el trabajo era aceptable, Lyra sonrió y le dijo a la joven que había hecho algo increíble. La asistente se quedó paralizada con la misma expresión de asombro que Lyra le había dedicado una vez a Ethan. Entonces su rostro se iluminó lentamente de felicidad, y Lyra finalmente comprendió lo mucho que podía significar una sola frase. Esa misma tarde, ella fue a buscar a Ethan con una sonrisa que él reconoció de inmediato. Lo encontró junto al gran ventanal de la estación, observando cómo las estrellas lejanas brillaban en la oscuridad. Ethan se giró cuando Lyra se acercaba y bromeó diciendo que esperaba que no hubiera venido a provocar otro desastre cultural. Lyra se rió y se puso a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Ella le dijo que su cumplido accidental ya había cambiado más de lo que él jamás podría comprender. Ethan sonrió y dijo que aún no estaba seguro de si eso lo convertía en un héroe o simplemente en un idiota descuidado. Lyra miró hacia las estrellas y le dijo que tal vez los humanos eran un poco de ambas cosas. Entonces ella guardó silencio y le pidió que repitiera las palabras, pero esta vez sin ningún percance. Ethan se giró hacia ella y vio los mismos ojos violetas que se habían quedado paralizados por la sorpresa el primer día. Él sonrió levemente y dijo, «Lyra, eres hermosa». Esta vez no dejó caer nada. No se quedó paralizada ni le dijo que no podía devolverlo. En cambio, Lyra tomó suavemente la mano de Ethan y respondió, «Bien, porque aún así no te lo permitiré». Ethan se rió, y juntos se quedaron junto a la ventana mientras las estrellas se movían lentamente más allá del cristal. Lo que había comenzado como un cumplido humano descuidado se había convertido en amistad, confianza, valentía y algo mucho más profundo. Los Belari aprendieron que las palabras podían transmitir fuerza sin convertirse en cadenas, mientras que Ethan aprendió que unas simples palabras podían cambiar una vida. Y en toda la estación Orión, la gente recordaba al humano que cambió el corazón de un alienígena, simplemente diciendo la verdad.